les abundará al respecto. Hoy pues nos es grato trabajar con Blas. Blas, gracias por atender nuestra invitación. Todos conocemos, o la mayoría de los aquí presentes sabemos de la trayectoria del doctor. Pues es una eminencia en el tema y nos ha distinguido el día de hoy con una conferencia magna. Y aprovecho también para comentarles que se ha hecho una recopilación, un compendio, un extracto de normas generales, de preceptos legales, que por ahí se les obsequia al ingreso. Si alguien no lo tiene, por favor, con toda la confianza, pídanoslo a nuestros compañeros para que obtengan su ejemplar. Bueno, sin más preámbulo y agradeciendo nuevamente, y por supuesto haciendo patente el saludo de nuestro director del Instituto de Justicia Alternativa, el abogado Rafael Castellanos, pues reciban un saludo de su parte. Y agradeciendo su presencia y combinándolos pues a que el día de mañana también estén con nosotros. Gracias, gracias Polo. Muchas gracias, licenciado Ignacio. Les dejan uso de la voz al licenciado Leopoldo Partida Carolina. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por mostrar interés en estos métodos alternos de solución de conflictos. Agradezco la presencia y repito, el interés de todos ustedes. Sí, también me quiero permitir agradecer al doctor Blas Sergio Jasso Hinojosa su disponibilidad para poder dar esta conferencia. El día de mañana se presentará también aquí en este mismo lugar, igual a las 11 de la mañana, el doctor Pedro Bernardo Carvajal Maldonado. Él es un mediador, tiene experiencia a nivel internacional y creo que no va a ser menos de lo que vamos a escuchar el día de hoy. Muchísimas gracias, doctor Blas, por el apoyo y en particular a la Dirección de Capacitación del Instituto de Justicia Alternativa. Y gracias a todos ustedes. Nada más tendremos 30 minutos de exposición y dejamos 10 minutos para preguntas y respuestas. ¿Les parece bien? Gracias. Muy bien, buenos días. Gracias por su asistencia a esta conferencia. Trataré de irme, bueno, no trataré, voy a irme muy rápido porque por las condiciones del tiempo, y no me gustaría que nos empiecen a solicitar amablemente que pasemos al mezanín de la fila. Bueno, lo que vamos a escuchar en este momento son los antecedentes de la mediación, el marco normativo, qué es la mediación, límites de la mediación, tipología de la mediación, de los mediadores, el papel del mediador, las técnicas, las habilidades, el mediador como agente de cambio y los modelos de mediación, o cuál es el modelo de intervención que utiliza precisamente el Instituto de Justicia. Los antecedentes es el origen histórico de la resolución del conflicto. Básicamente está muy ligado a la parte del ser humano. El conflicto está prácticamente ligado a toda la historia del ser humano, es algo que está inherente. Desde los griegos ya se hablaba, precisamente desde el tiempo presocrático, de que había un tercer elemento que utilizaba como manera de mediar los conflictos. Algunos eran precisamente eran los filósofos, eran las personas que se encargaban de tratar de que la persona viera la perspectiva de dos niveles. Incluso en el libro de la República de Platón hay una parte en donde Platón explica sobre la cueva. No sé si han oído haber leído un poco sobre este tema, donde explica que hay una tercera persona que saca a las personas que están en la cueva, que están metidas en sus visiones, sus metacogniciones, sus visiones del mundo, y hay un personaje que saca a estas personas de la cueva. Entonces existen fragmentos en donde Heráclito y Aristóteles donde han traducido el conflicto como promotor del cambio. Ellos hablaban que el cambio se convierte realmente en un promotor de crecimiento y de movimiento en los seres humanos, aunque en la actualidad nosotros lo vemos como un conflicto a nivel de que va a haber un problema. Para los griegos, bueno, era más una forma de crecimiento, era una forma de cambiar la concepción del mundo que se tenía.
Tras la Segunda Guerra Mundial se dio un gran impulso al estudio del fenómeno antropológico, social, económico y político de la guerra. Se fueron modelando distintas teorías que tienen entre sus capítulos la intervención de terceros, incluso aquellos embajadores de buena fe, aquellas personas que se trataban de acercar a las personas para tratar de mediar el conflicto. Acordémonos que muchos aspectos importantes del desarrollo de la ciencia precisamente se dan en las guerras. O sea, la tecnología, la ciencia, aunque sea difícil de concebir, pero bueno, este desarrollo se agudiza a nivel mental para tratar de salir adelante en los procesos de guerra. Entonces ya desde la Segunda Guerra Mundial se empezaba a hablar de mediación, transformación y resolución de conflictos a partir de la plática con los involucrados. En el marco jurídico, mediante la reforma constitucional del 18 de junio del 2008, en México se modifica el párrafo del artículo 17 constitucional, donde ya se habla precisamente de que las leyes prevén mecanismos alternos de solución de conflictos. Por parte del Estado de Jalisco, en el 2007 se publica en el periódico oficial de la Federación que ya se pueden utilizar los métodos alternativos como una opción de ley para el manejo de esta resolución de situaciones. Por unanimidad, la 59 legislatura del Congreso del Estado, con fecha del 28 de febrero del 2011, crea y autoriza precisamente la creación del Instituto de Justicia Alternativa, que aquí están funcionarios representándolo. En la actualidad, el maestro Rafael Castellanos es director fundador de este instituto y sus oficinas están a 2 cuadras del consulado americano. Muy bien. ¿Qué es la mediación? De acuerdo a la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, dice que la mediación es un método alternativo de resolución de conflictos adversarial mediante el cual uno de los mediadores que no tiene facultad ni poderes de solución, esto es importante, el mediador no soluciona, quien lo soluciona son las partes. El mediador permite el acercamiento entre dos figuras con un conflicto de manera que lleguen a un pensamiento diferente y dependiendo del modelo obviamente que se va a utilizar, hablaré un poquito más de esto adelante, para acercarlos. El mediador los acerca, permite que los mecanismos de comunicación se generen entre las dos partes y que de esta manera lleguen ellos mismos a una solución. Entonces, interviene únicamente facilitando la comunicación entre los mediadores en conflicto, con el propósito de que ellos acuerden voluntariamente. Esto es importante. Reitero, no son los mediadores los que resuelven, son las personas, que incluso ellos mismos pueden determinar si requieren de un mediador o no requieren de un mediador. Al ratito, más adelante explico otros detalles. Disculpen la rapidez, pero límites de la mediación. Esto es importante porque cualquier persona podría decir, bueno, entonces todo es mediación, entonces cualquier cosa que yo haga es mediación. No. Uno, no es un sustituto de la práctica legal. El trabajo del abogado es insustituible. Es decir, el abogado es finalmente el que determina los convenios, las partes, pero no es un sustituto de algún aspecto legal. Todos los conflictos llamados que no es mediación o límites son todos los conflictos intratables, es decir, en los que las partes se niegan a aceptar. Aquella persona que dice yo no quiero un mediador, yo me voy por la vía correcta, la vía legal y no necesito una persona que me medie a mí. En donde las partes no pueden asistir o participar directamente del proceso, es decir, nada de que mando un representante o que voy a mandar una carta a poder, tienen que estar las partes directamente involucradas, si no, no puede haber una mediación. Todos los casos en que los trastornos mentales o psicológicos intervengan, incluso aspectos psiquiátricos. Una persona que se valora o se determina que no tiene una valoración mental en ese momento o que puede ser una persona que esté agresiva o que tenga un grado alterado de conciencia, entendido por grado alterado de conciencia que tenga algún enervante, excitante o sedante que intervenga su conciencia o sus niveles de razonamiento. Y los casos en donde en donde exista violencia explícita, es decir, en los casos ya severos como violaciones, guerras, asesinatos, en donde la situación prácticamente pues no se puede mediar porque ya son casos de mayor gravedad. Tipologías de la mediación. Se conocen 3 modelos fundamentales: el modelo tradicional, el modelo de Harvard, que es el de Patton, el transformativo de Folkner y el circular narrativo de Cobb. Son los 3 modelos
Se han desprendido una serie de conceptos de la mediación, una serie de modelos, pero realmente estos son los tres más considerados fundamentales. Hay otras técnicas que se han venido derivando de estos modelos, mas sin embargo abordaré un poco y de manera rápida estos tres. 1. El concepto de modelo tradicional. La negociación, por principio, busca la solución de los conflictos por sus méritos propios a través de un proceso tajante enfocado a cada una de las partes. Es que ellos dicen qué se hará y qué no se hará. ¿Qué quiere decir esto? Pareciera que la naturaleza del conflicto tiene su resolución en los intereses de cada parte. Es decir, las dos personas que se sientan tienen intereses de resolver este problema y eso es lo que pareciera que los puede llevar a la resolución del conflicto. Dice, en cuanto a las premisas, evita que los participantes se retraigan al pasado. Siempre está hablando de los aspectos que se va a hacer a partir de esta situación, en qué coincidimos y en qué podemos avanzar. Desactivar las emociones negativas, es decir, no vamos a hablar de los aspectos que generen un conflicto de opinión, un conflicto de percepción de las cosas, sino que vamos a hablar de la parte propositiva hacia el futuro, cómo resolverlo. Se revalorizan los puntos de acuerdo y del caos, es decir, de los procesos entrópicos, se lleva al proceso entrópico, que es del caos, se lleva a un orden. Siempre que estamos frente a una situación de caos, se entiende que es un proceso entrópico, es decir, hay una desorganización. Incluso siempre que hay un aprendizaje, siempre el proceso entrópico está presente. Si no hay una desorganización, no hay un caos o no hay un conflicto en el aprendizaje, no aprendemos. Entonces, por eso los griegos, y en el periodo presocrático, se veía como una forma de crecimiento, el caos, ¿sí? Bueno, eje conceptual separa a las personas del problema. Es importante, este modelo, que es el modelo tradicional, se enfoca en el problema, no en las personas. Regularmente los conflictos que se dan entre las personas se asocian con la persona, cuando en realidad no nos estamos conflictuando con la persona, nos estamos conflictuando con las acciones de la persona. ¿Sí estamos? Regularmente cuando lo personalizamos, ahí la situación ya adquiere otra dimensión, porque entonces ya estamos personalizando, es decir, ya estamos peleándonos con la persona, no con sus actitudes. Enfoca el interés y no las posiciones, fomenta la generación de una variedad de opciones ante diferentes acuerdos o de la manera de cómo discutir acuerdos, insiste que los resultados se basan en los objetivos comunes. Es decir, vamos pensando que son dos figuras que están separadas y cuando se acercan estas, hay algo que coincide en ellos. Eso es lo que nos importa en el modelo tradicional. ¿Qué coincidimos? No en qué diferimos. Conceptos del modelo transformativo. El modelo transformativo busca responder productivamente a los conflictos, ayudando a transformar a los individuos comprometidos a través del fortalecimiento del yo. Este es un concepto que se utiliza en la psicología. ¿Qué es este concepto del yo? Cuando nuestro yo está fortalecido, las decisiones son más adultas. Me meto un poquito en la psicología. Desde la perspectiva psicológica se dice que el aparato psíquico tiene tres instancias, que es el ello, es el superyo y el yo. El ello es el principio del placer, el superyo es el nivel de razonamiento más concreto que tenemos y se supone que el yo es la figura que media a los dos. Freud decía que el aparato psíquico está compuesto de estas tres instancias. ¿Qué quiere decir esto? No sé si les tocó ver la película de A Toda Máquina, donde Luis Aguilar aparecía un diablito de un lado y luego le aparecía un angelito del otro lado. ¿Sí recuerdan esa película? Bueno, los más chavos creo que no la han visto. Pero de repente Luis Aguilar decía, se le aparecía el diablo y el diablo decía, sí, córrelo, ¿sí me explico? Y el angelito le decía, no, espérate, no seas malo, o sea, pobrecito. Entonces, en esta cuestión, en esta disyuntiva emocional estamos transitando todo el tiempo los seres humanos. Es decir, podemos ir en la calle y vemos a alguien que está comiendo un helado y si nuestra estructura del super yo dice, quiero el helado, vas y le quitas el helado. Y si la estructura del super yo te está operando, entonces tú vas a decir, no, eso está mal y voy a hacer a bañarme con cubetas de agua bendita para que no ande teniendo esos pensamientos. Entonces las polaridades están constantemente entre los seres humanos. El yo es el que regula a estas dos personas. Por eso después en la película Luis Aguilar dice, está bien, déjalo, pero llévate el cochinito. Entonces, cuando hablamos de la estructura del yo es fortalecer esa parte de la conciencia, ¿sí? Cuando estamos en una parte infantil, estamos en lo que se le llama
en una actitud egocéntrica. Los niños son egocéntricos, ellos quieren su placer, ellos quieren lo que ellos quieren. Pero el exceso de razonamiento también nos puede llevar a problemas muy serios, porque a todo le queremos encontrar la razón. Entonces, ¿qué pasa? Después queremos llevar un juicio, o se quiere hacer un juicio y se quiere seguir todos los pasos de la ley y nos frustramos porque no se dan los pasos de la ley y queremos que las cosas sean tal y como nosotros queremos. ¿Qué pasa? Las dos partes, las dos polaridades pueden ser patológicas, pueden ser enfermizas. Entonces, la estructura del yo es la que media. Vas en la calle, ves un helado, quieres el helado y le preguntas a la persona si te puede combinar. Entonces ahí el yo está fortalecido. Espero haber sido claro un poquito a qué se refiere con esto. En el caso de los métodos transformativos, es que la persona cambie la percepción del fenómeno. Un concepto importante dentro de la psicología dice que cuando cambia la percepción, cambia la emoción. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas, cuando tenemos una percepción de un evento y vemos la posición del otro, la percepción se transforma. Es decir, cuando estamos en la primera posición, en la parte egocéntrica, no podemos detectar las necesidades de la otra parte. ¿Y esto qué genera? Que entonces estamos en una posición egocéntrica donde queremos que lo de nuestro sea lo importante. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría si tratamos de comprender qué es lo que pasa con otra persona a partir de sus necesidades? Como que la percepción se puede modificar. Entonces, una teoría de la psicología, la Gestalt, dice, cuando se modifica la percepción, se modifica la emoción. Si yo no modifico mis percepciones, siempre mis emociones van a estar encaminadas a lo mismo. Por tanto, mis errores pues van a ser siempre los mismos. Este modelo trabaja mucho con las respuestas no verbales, trabaja mucho con el trabajo de los silencios, del reflejo, de la percepción, es decir, ayudarle a la persona que tenga otra perspectiva del fenómeno que se le está presentando. Es decir, que no esté solamente en una primera posición, sino que trate de ponerse en una segunda posición. Como que si tú estás teniendo un fenómeno, ¿qué crees que está sintiendo el otro con lo que tú estás haciendo? Para esto, obvio, es muy importante bueno, adelante lo explico, los mediadores tienen que trabajar mucho con revalorizar el aspecto de sus emociones. Es muy importante esa parte, ¿sí? Porque acuérdense que la mediación es un modelo híbrido, es un modelo interdisciplinar donde se nutre de la antropología, de la filosofía, de la epistemología, de otros modelos, de la psicología y del derecho. Por tanto, la pura técnica de mediación, sin una formación complementaria, puede generar serios problemas. ¿A qué me refiero con esto? Imagínense un mediador que fue abusado. Digo, abusado me refiero, no abusado de listo, sino abusado sexualmente. ¿Sí me explico? Imagínense qué va a pasar si le toca enfrente a una persona con una condición similar o un abusador. Entonces, es muy importante que comprendamos que cuando estamos trabajando con los seres humanos, estamos trabajando con dos personas a la vez. Les tengo una noticia. Por ejemplo, los que tienen novios sí sabían que tienen dos novios. Y su novia tiene dos novios y su novio tiene dos novias. ¿Sí sabían cuáles son? Digo, espero no quemar a nadie aquí o a alguien que empieza a generar otra situación. ¿A qué creen que nos estamos refiriendo con eso? Ya lo sospechaban. Es decir, cuando hablamos con una persona, estamos hablando con la persona físicamente que está con nosotros, pero estamos hablando también con sus emociones. Y esa parte es la otra parte que no nos han enseñado a observar. En la vida cotidiana nos enseñan a observar lo tangible, pero en este lugar hay algo que es intangible, pero tiene tanto peso como el hecho de que me están viendo. ¿Qué creen que es? Nuestras emociones. ¿Alguien puede negar que las tiene en este momento sus emociones? Pero la pregunta es, ¿las pueden ver? No, ¿verdad? Pero ¿pueden negar que están aquí? Tampoco. Entonces eso tiene tanto peso como el hecho de que me están viendo. ¿Qué quiere decir esto? Que esas emociones intervienen mucho en este modelo transformativo, que se está trabajando con la percepción de la persona. ¿Sí? Es decir, aquí el otro día en un curso yo les comentaba precisamente a algunos mediadores que tenemos que tener claro que enfrente siempre tenemos dos personas. Yo le digo el perro Bobby. Entonces nuestro perro Bobby siempre está alerta. Pero ojo, ese perro Bobby, si no lo sé controlar, no sé manejar, ¿qué creen que va a pasar cuando se me escape? Imagínense. Es decir,
Si hagan de cuenta que mi perro Bobby es un perro así, grandote, bien dado, y ese perro de repente yo me distraigo y va y agarra a mi mamá y luego voy y le digo a mi mamá, perdóname. Sin embargo, el Bobby ya que hizo. ¿Sí? Pero ¿qué pasaría si yo tengo control del Bobby? Ahora, no quiero decir que los mediadores son excelentes personas, finísimas personas que toleran y aguantan todo, ¿no? Lo único que estoy diciendo es que ese control del Bobby es importante, ¿sí estamos? Y también puede haber alguien que me caiga gordo, se vale, soy humano. Entonces le puedo decir al Bobby, Bobby, échatelo. Muy bien. En el caso del modelo narrativo circular, dice que propone incrementar las diferencias que mantiene las partes en una disputa y simultáneamente legitimar a cada una de ellas con el objetivo de cambiar la historia que se ha constituido individualmente. ¿Qué estamos diciendo con esto? ¿Qué representa simbólicamente, históricamente la persona en su conflicto? Que es importante para él y que el otro lo sepa. Hace unos días en un curso de tanatología en el Hospital Civil, recuerdo que me tocó hablar con una señora que yo creo que ya murió en estos días, pero la señora me decía, es que Blas, estoy muy preocupado por mi perrita, pero yo dije, bueno, pues ha de ser lo único que tiene, pero luego me dice, sí, lo que pasa es que estoy también muy preocupada por mis hijas, pero yo no sé qué va a pasar con mi perrita. O sea, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo podemos concebir que una persona que está a punto de morir le preocupe más su perra que sus hijas? Entonces, para cada persona tiene un valor importante lo que nos plantea, ningún problema es menor. ¿Sí se entiende esto? Es decir, si nosotros hacemos un juicio de la señora, oiga, ¿cómo es que le importa más su perra que sus hijas? Pues yo ya estoy entrando a un juicio de valor ahí, cuando en realidad a lo mejor la señora pensaba que sus hijas ya estaban acomodadas y su perrita, como nadie la quería, pues quienes tenemos animales sabemos lo que significa un animal en nuestras vidas, ¿no? Muy bien, las premisas. Conoce los significados que otorga el hecho de las actitudes de los otros, es decir, la historia, sus actitudes, por qué es importante el evento para el otro. ¿Qué cree que pasa cuando yo me doy cuenta cuál es el significado del evento para el otro? Como que la canasta ¿cómo se llama? Como dicen los chavos en la prepa, como que le empezamos a bajar espuma a nuestro chocomil, ¿no? Esta información con gusto me comprometo a mandárselas por medio del licenciado Leopoldo si la necesitan. Ahorita me estoy teniendo que ir rápido ya porque se está acabando cada vez más. Bueno, los mediadores. Esta es la parte que, bueno, en lo particular yo estoy más centrado es decir, ¿por qué el papel del mediador es fundamental? Uno, porque es un facilitador de un proceso, no es una persona que llega a obstaculizar, es una persona que está facilitando procesos. ¿Sí estamos? Segundo, es distinguir las necesidades del otro. Vuelvo a nivel de transformador, es decir, si nosotros vemos en la calle una persona con una peluca verde, pues estamos haciendo un juicio de valor, pero no sabemos por qué para esa persona es traer esa peluca verde. ¿Sí? ¿Cuántas veces estamos en la calle y hacemos eso? En lo personal, en algún momento lo digo porque yo criticaba a las personas que traían pelucas o traían color, el cabello pintado, hasta que un día yo me lo pinté de verde y ya comprendí lo que el otro estaba haciendo. Es decir, y es curioso porque me fui hasta Plaza del Sol con el cabello pintado de verde. Entonces, bueno, reconoce el comportamiento humano al negociar. ¿Qué es esto? Que los seres humanos tenemos necesidades. ¿Sí se va entendiendo? Es decir, tú tienes necesidades como yo las tengo. Control de impulsos, lo que yo les decía, imagínense un mediador que se altere. Ya, cállese, ya le entendí, ¿sí? O que de repente le diga al otro señor, no, estás mal, la verdad, eso que estás diciendo, no, tiene que tener control de impulsos. Generar opciones, es una persona que debe estar generando constantemente opciones de vida, opciones técnicas para que la persona vaya teniendo diferentes puntos de vista. Manejar las emociones, algo que yo les insistía mucho a los mediadores, incluso ya autores ya están tocándolo bastante en sus nuevos libros, que el asunto del manejo de las emociones. No podemos llegar a un conflicto si nosotros estamos tal vez peor o más dañados que el que tenemos enfrente, pero también es importante que por lo menos reconozcamos nuestra necesidad. ¿Sí soy claro? Es decir, si yo tengo un problema con las personas misóginas y me toco con un misógino, pues me lo voy a tragar a mordidas, ¿no? Pero a lo mejor esa persona es la que hizo el daño
Entonces yo estoy utilizando las herramientas técnicas, el poder de coerción para manipular una situación que es personal. Manejar la comunicación, obviamente herramientas de manejo de la información, cómo transmitir una idea y tratar de ser claro con la otra persona. Y manejo de la frustración. No me dejarán mentir, quienes han estado en el asunto de las mediaciones, salimos a veces bien frustrados, porque no se arregló nada, o porque las personas ahí se agarraron del chongo, dijeron, ¿sabes qué, mediador? Lo que tú estás haciendo no sirve absolutamente para nada y la verdad no queremos tus servicios. Nos debe de quedar claro que no es un problema personal, es un problema de tipo emocional. La persona, entonces esto es constantemente con los mediadores. Me platicaban el otro día en el curso, muchos se acercaron, oye Blas, es que no resolví nada, generé mayores problemas, me siento muy incómodo. Pues agua, chavo, ya estuvieras yéndote algo para resolver esto, porque quien trabaja con gente está expuesta a constante frustración. Alguien que yo digo que tiene un buen manejo de la frustración son los limpiabrisas que andan en la calle o los que andan haciendo entrevistas en la calle. No sé si se han fijado, reciben mucha agresión y te dicen que le va muy bien, muchas gracias. O de repente, ¿cuánto han visto entrevistadores que andan en la calle? ¿Le puedo hacer una entrevista? No, quites, que le vaya muy bien, que tenga muy todo día. Imagínate una persona que esté tratando gente y no tenga manejo de la frustración en la calle, ¿le puedo hacer una entrevista? No. Y el otro, pues si quieres, si no hay otros. No lo he visto eso, ¿sí? Entonces, esta parte es importante en cuanto al papel del mediador. Ok, las técnicas y habilidades del mediador, saber preguntar. Hay muchas técnicas de preguntas abiertas, cerradas, las que conocemos. Pero hay otra técnica más particular que son preguntas hipotéticas, preguntas neutras, preguntas proyectivas, que permiten que la persona vaya ampliando su panorama de las cosas. Es decir, yo le podría decir a la persona de una manera hipotética, ¿tú cómo crees que estarías si esto se hubiera resuelto o si estaría resolviendo ese problema? ¿Cómo estarías? ¿Qué estarías haciendo? ¿Sí se entiende? Hay gente que llega, la verdad es que yo soy muy tonto para las computadoras, Blas. Ok, y si fueras bien listo, ¿qué estarías haciendo? Bueno, pues estaría dando conferencias, cursos, exactamente. ¿Sí estamos? Es un manejo de la entrevista importante. Escucha activa. Obviamente, quienes no saben escuchar, pues tendrían que aprenderse algún curso tibetano de escucha, que los dejan ahí 3 días en silencio. Hay gente que, hay un maestro que decía, cuando estás solo y te sientes frustrado o enojado, es porque estás muy mal acompañado. En nuestra sociedad estamos muy acostumbrados a estar siempre en la bulla, en el relajo. ¿Quién es una persona exitosa? Que está alrededor de la gente. ¿Quién es una persona que no tiene éxito? Y está como moco ahí en su casa solo, en fin de semana, día festivo, con quincena en la bolsa, y entonces es una persona fracasada porque está sola. No es así. Incluso hay algo que se llama el vacío fértil. Sin hacer estamos haciendo. Permanecer neutral, esto es importante. Yo cómo voy a permanecer neutral si no tengo un manejo de ciertas habilidades básicas. No podría permanecer neutral. Ahora, es verdad, les tengo una mala noticia. Espero que no se alteren y manejen el control de sus emociones. Pero sí sabían que un padre siempre quiere más a un hijo que a otro. Bueno, les informo. ¿Sí? El que diga, no, es que yo quiero a todos mis hijos por igual. No es cierto. Siempre hay alguien que dices, y no es que lo quiera, es que tengo más afinidad. ¿Sí soy claro? O sea, digo, pues le gusta hacer de comer, pues yo tengo afinidad porque a mí también me gusta comer. O sea, hay ciertas emociones que hay más afines. ¿Por qué lo digo? Por eso, esta de permanecer neutral, va a haber un momento en que esto tiene que luchar mucho el mediador con eso, porque va a decir, pues con esto como que estoy afín, soy de las Chivas, él también le gustan las Chivas, y el otro le va al Atlas o al Pachuca. Entonces, aquí hay un problema serio. ¿Sí? Y nuestra postura corporal determina, incluso hasta cuando nos sentamos en la mediación, si te inclinas más para un lado o si te inclinas hacia el otro, o si asientas algunas frases que hizo el otro, o si disientas algunas frases que dijo el otro. Acordémonos, se les decía el otro día en el curso, que cuando una persona tiene un poder y está enfrente de un grupo de personas, las actitudes, los micromovimientos impactan 14 veces más en los seres humanos. O sea, no es lo mismo que yo aquí enfrente alguien pregunte algo y yo haga esto, a que lo haga acá afuera. Entonces el mediador, cualquier expresión, impacta más seriamente en los seres humanos. ¿Sí estamos claros? Sobre todo ese dominio que veíamos en el ejercicio el otro día con lo de los espejos, licenciado, ¿verdad?
Entonces muchos dicen, ah, chiva, yo no me había dado cuenta que me dijeron que estaba, no sé, que estaba muy chaparro y pelón, y empecé a mover el ojo. ¿Sí estamos? Entonces los micromovimientos, no se nos olvide que están ligados directamente al inconsciente. Entonces yo puedo decir en el 10% de la comunicación una cosa, pero en el 90% de la comunicación es lo que impacta al otro, no lo que diga. No es lo mismo que le diga a una persona, te quiero, 10% de la comunicación, 20% de la comunicación, lenguaje paralingüístico, es te quiero. Cambia, ¿verdad? Y el 70%, te quiero. Creo que varía la comunicación, ¿no? Entonces, este manejo de la comunicación no verbal es fundamental en el mediador. El 70% y el 20% es lo que determina la relación de comunicación con el otro. El 10% solamente es el lenguaje verbal es el 10% solamente de la comunicación. Entonces, la otra parte es fundamental. Quien no tenga dominio de esto, pues obviamente no va a generar confianza. Va a decir, como que no me late. Entonces, el vínculo de comunicación, el rapport, también es importante. ¿Por qué? Porque no se puede dar una mediación en un partido de Chivas América a la mitad con una chela en la mano. Es decir, tiene que haber condiciones exprofesas para que esa cuestión se dé. El rapport es una palabra alemana que quiere decir comodidad. Si no hay comodidad, si no hay condiciones, no se puede ejercitar una situación de mediación. ¿Sí se entiende? ¿Okay? Crear empatía, lenguaje asertivo. La palabra asertivo, alguien me decía, es con C. No, cuando se habla de asertividad se está hablando de emociones. Es decir, tú tienes que ser asertivo, decir lo que estás sintiendo, pero no decirle al otro lo que debe de hacer. Cuando la vean la palabra asertividad con C, quiere decir es que hiciste lo correcto. Y parafraseo. El parafraseo es importante. ¿Qué siente cuando una persona está hablando y tú le dices al otro, yo escuché que tú dijiste esto y esto y esto? Entonces la persona se siente atendida. Es otra técnica importante del manejo de la mediación, el parafraseo. Hacer un reflejo, una repetición de lo que el otro dijo. Muy bien. Los mediadores a toda costa deben de evitar los siguientes errores. Suponer que la solución está en sus manos. ¿Se acuerdan? Ellos no lo van a resolver. Ellos generan las condiciones. Siguiente, tomar demasiadas responsabilidades, es decir, pensar y empezar a absorber el problema como si fuera propio. No es propio, es como los psicólogos, los médicos, muchos profesionistas dicen, salgo de ahí y me llevo la bata, la cuelgo y la dejo en mi casa. Entonces, imagínate estar comiendo y estar pensando la responsabilidad de que una pareja no se arregló, pues es muy cansado. Quienes andamos en esto, sobre todo psicólogos, sabrán de lo que estoy hablando. Es muy, muy pesado, ¿no? Que el domingo a las 12 del día te hablen. ¡Ay! Tomar responsabilidades que no te tocan es muy difícil, muy delicado. Violar pasos, la mediación tiene pasos. No te puedes pasar del paso 1 al 5 al 3 y luego le paso y luego cierro. No, lleva una metodología que posteriormente, si gustan, se las podemos mandar. Utilizar cualquier información obtenida sin la autorización del cliente. Que de repente la información que la persona te dio, tú la estés manejando de forma indiscriminada. Acuérdense que cuando dos personas están trabajando un conflicto, se activa el hemisferio derecho. Cambiamos de una frecuencia cerebral beta a una frecuencia cerebral alfa. ¿Esto qué implica? Que somos muy susceptibles de sacar información. Esa información no es correcta después de andarla platicando. ¿Sí se va entendiendo? Entonces, cuando estamos en un conflicto, como los niveles cerebrales se transforman, obviamente la susceptibilidad es diferente. ¿Cuánto me falta, perdón? Faltan 4 minutos, ¿me voy corriendo? Muy bien. Mostrar derrota, nada de que no, pues este caso está, pero sí, de aquí, no, jamás. Y de acuerdo a lo anterior, es estar periódicamente supervisando los aspectos emocionales del ser humano, sobre todo los mediadores. ¿Qué me está pasando cuando estoy frente a una mediación de una situación que me evoca algo? Ahí hay que tener mucho cuidado, porque podemos dañar a la persona, y estamos hablando de aspectos legales. Tu punto de vista determina una situación de esta naturaleza. ¿La perjudicas o la ayudas? Muy bien. En cuanto a los mediadores, me dices cuando pasan los 4 minutos, ¿no? Porque yo voy corriendo, ¿sí? Buena salud física y mental. El mediador como agente de cambio requiere tener una buena, o sea, hay veces que hay mediaciones que duran mucho tiempo, ¿sí? Bueno,
Confianza en sí mismo, eficiencia, independencia. No puedes ser codependiente de una situación emocional de una institución, tú tienes que ser una persona independiente. Competencia intelectual, integridad, estabilidad de comportamiento, juicio correcto, etc. Van a decir, ay, pues entonces ser un mediador es lo máximo. A veces no, pero se hace lo que se puede. Entonces, imaginación creadora, aptitud para resolver situaciones, capaz para generar confianza, capacidad para obtener participación del cliente, capacidad para transmitir conocimientos, para aplicar los principios, para despersonalizar los problemas, repito, de la circunstancia. No es un problema, es una situación la que tengo que mediar. Madurez psicológica, habilidad para mediar conflictos, que esto se desarrolla y no hay libros que te digan cómo hacerlo. La práctica es la que te va llevando. Capacidad de autoaprendizaje continuo, es decir, que seas una persona de que está aprendiendo del otro. ¿Sí se entiende? Es decir, cualquier persona que llegue y te platica, aprendes tú de él. Modestia, me ha tocado algunos mediadores que llegan así como que pintados por alguien divino, la actitud ya a una arrogancia, displicentes, prepotentes. Eso obviamente no genera condiciones de empatía con las personas. ¿Sí se entiende? Tiene que haber un nivel de congruencia. Trabajo en la organización, confidencialidad, capacidad y paciencia para escuchar y evitar el enfrentamiento de las personas. Repito, bueno, utilizar el convencimiento, evitar la responsabilidad de las decisiones, evaluarte de cumplimiento congruente con lo que estás hablando, honesto, trabajar con el espíritu de ganar y ganar y el manejo del trabajo de la ambigüedad. Nunca sabes qué te vas a presentar en una mediación. Va a llorar, va a gritar, etc. Tienes que tener el manejo de esa ambigüedad. Muy bien. El modelo que utiliza el instituto es un modelo muy interesante. ¿Por qué? Porque lo que les decíamos, hay escuelas que se dedican a trabajar el modelo transformativo, hay otros que se dedican al modelo. El Instituto de Justicia es un modelo muy interesante porque parte del principio de que hay una serie de disciplinas que están alrededor del trabajo de la mediación. Trabaja lo legal, hay psicólogos, hay abogados muy preparados en mediación, hay personas, porque la mediación, acuérdense que se viene de muchos niveles. La mediación familiar, la mediación escolar, vienen muchas áreas. Por tanto, bueno, el instituto, sus mediadores están muy bien interdisciplinados en su formación. Muchas gracias. No sé si una pregunta se pueda y ya. Tenemos oportunidad de hacer una muy rápidamente y si no, entonces le cedo el uso de la voz al secretario técnico del instituto, licenciado Ignacio Alfonso Rejón Cervantes, para la entrega de reconocimiento. Gracias, buenas tardes. La importancia de la psicología y del derecho por partes iguales dentro de este modelo de intervención. ¿Qué? ¿Son iguales? ¿Son diferentes? ¿Cómo? Bueno, aquí el papel del abogado es preponderante, ¿sí? Porque básicamente él es el que conoce el aspecto de las leyes. Aquí el papel, por eso reitero, es un trabajo interdisciplinar, ¿sí? Los abogados tienen el manejo de la ley, de la norma, cómo elaborar un acuerdo, cómo establecer Pero, repito, ya el instituto creo que ya va a empezar a trabajar lo de formar mediadores en diferentes disciplinas. Y diferentes especialidades. Es decir, hay que aprender de los abogados, los psicólogos como los abogados de los psicólogos y de todas las áreas, pues, que si quiere hacerse mediación, ¿no? ¿Sí responde? Bueno, pues les agradezco mucho y reitero nuevamente, estamos a sus órdenes. También, si la presentación la necesitan por medio del licenciado Leopoldo, ahí se puede mandar. Discúlpenlo rápido, pero ya ven cómo son los tiempos, creo que ya la gente que va a entrar está fuera. Entonces, muchas gracias. Le cedo el uso de la voz al licenciado Ignacio Alfonso Rejón Cervantes. Y solamente para darle un reconocimiento, más allá del reconocimiento personal que debemos hacerle nosotros a Blas, por todo su esfuerzo, por toda su dedicación y por todo el apoyo. Hemos recibido mucho apoyo, un gran apoyo de Blas. Gracias, Blas, a nombre del instituto, a nombre del licenciado Rafael Castellanos. Bueno, es un pequeño reconocimiento para que siga decorando sus paredes. Creo que ya no tiene espacio, pero bueno, es
con toda sencillez. Gracias. Los esperamos el día de mañana, igual a la misma hora, y las constancias se les entregarán en el instituto. Ya tenemos sus datos en las listas de registro. Gracias.